Muy buenos días a quien nos escucha desde el otro lado del mundo y muy buenas tardes a quien nos escucha desde España y bienvenidos a este seminario online que se ha organizado por parte de la Organización Nacional de Trasplantes y con el aval de la Red Consejo Iberoamericana de Donación y Trasplantes con el sugerente título Autorización de procesos de preparación en establecimientos, entidades SOHO. Y digo sugerente porque parece muy administrativo el tema que vamos a hablar, pero es un tema que aparte de su carga administrativa que la tiene un proceso detrás que es muy relevante que conozcamos. En primer lugar, lo que nos dice este seminario online y este título es algo muy importante y es la apuesta determinada del programa español por la innovación en el ámbito de las células, los tejidos y otras sustancias de origen humano. Nos vamos a ceñir de momento a lo que es el ámbito de competencias de la ONT, pero vamos a hablar de innovación. Y cuando se quieren desarrollar innovaciones en nuestro ámbito, que son muy necesarias y cada vez más frecuentes, se nos plantea a las autoridades sanitarias una dinámica de trabajo que es muy importante que estandaricemos. Este seminario no solamente refleja esa apuesta por la innovación, sino también el esfuerzo por adaptarnos al nuevo marco regulatorio en el que ahora mismo nos movemos en la Unión Europea, que es el reglamento SOHO, que entrará en vigor, bueno, ya está en vigor, pero va a tener que implementarse de manera obligatoria a partir del año 2027. Y uno de los elementos importantes de este reglamento SOHO, precisamente porque es lo más nuevo que trae el reglamento SOHO, es todo lo relativo a la autorización de preparados SOHO. ¿A qué nos referimos con ello? Preparado SOHO es básicamente cualquier sustancia que ha sufrido un cierto procesamiento y que se utiliza con una aplicación clínica específica. Pero el reglamento nos viene a decir que cuando un establecimiento o una entidad quiere realizar alguna innovación en uno de estos dos sentidos, quiere modular o modificar la manera en que se procesa una determinada sustancia o quiere utilizar ese preparado con otra aplicación, tiene que iniciar una vía de autorización muy específica. Esto realmente en España no es enteramente nuevo, porque el Real Decreto Ley 9 de 2014 ya de alguna forma regulaba la investigación en uno de sus artículos y de hecho establecía que la autoridad competente correspondiente podía autorizar a un centro o un establecimiento a realizar un estudio de investigación siempre con la evaluación por parte de ese proyecto de investigación por parte de un grupo de expertos que designaba la Comisión de Trasplantes. Y este es un marco de la innovación en el que nos hemos estado moviendo todos estos años, desde que se promulga el Real Decreto Ley antes mencionado. Por otro lado, en estos años, la Unión Europea también ha trabajado y ha apostado a través de diferentes proyectos por tratar de estandarizar esta manera de abordar la innovación en nuestro ámbito. Y en este sentido, vais a oír hablar de tres proyectos importantes, el EuroGTP, el GAP y el GAP Pro. Y lo importante de estos proyectos es precisamente que nos traen una estandarización para las autoridades en el entorno europeo a la hora de autorizar una determinada innovación. Por otro lado, en España nos estamos preparando ya para esta innovación que nos trae el reglamento SOHO. Hace aproximadamente un año y medio se constituyó el Comité Español para la Innovación en Células y Tejidos, que es una comisión, un comité, un grupo de trabajo que depende de la Comisión de Trasplantes y que ya está trabajando en línea con lo que nos decía el Real Decreto Ley 9 de 2014, pero sobre todo está tratando de llevar a la práctica las herramientas que se desarrollaron en los proyectos de investigación que ya he mencionado. ¿Cómo estamos funcionando? Pues cuando uno de vosotros, un establecimiento, una entidad, desea introducir una innovación en el ámbito de los tejidos y células, el comité de innovación recibe esa solicitud
y lo que hace es evaluarla desde dos puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista de si seguimos moviéndonos en el ámbito regulatorio SOHO o hemos pasado a un ámbito regulatorio diferente. Por ejemplo, si se realiza una manipulación sustancial de esa sustancia, en cuyo caso pasaríamos a movernos en el ámbito de los medicamentos, eventualmente de los productos sanitarios, dependiendo del tipo de actividad que se realice. Y si seguimos en nuestro ámbito, dependiendo del balance riesgo-beneficio, lo que hace este comité es sugerir un determinado tipo de proyecto. Si estamos hablando de una innovación que va a suponer un riesgo reducido para los potenciales receptores, se requerirá un tipo de estudio para la autorización. Si el riesgo potencial es mayor, se va a requerir un estudio diferente para esa eventual autorización por parte de las autoridades sanitarias. Por lo tanto, en el momento actual tenemos un reglamento que nos obliga a movernos en una determinada dirección. Tenemos unas herramientas que se han desarrollado y se siguen refinando en el contexto europeo y estamos anticipándonos en España por parte de la ONT y de la Comisión de Trasplantes en tratar de implementar este elemento del nuevo reglamento SOHO, cómo avanzar en la innovación. Pero repito que el principal mensaje para mí es la apuesta por innovación de nuestro sistema. Para abordar todos estos temas tenemos unos ponentes extraordinarios en el día de hoy. Vamos a tener con nosotros a Jaime Tavera, del Banco de Sangres y Tejidos de Barcelona, director de operaciones y de calidad, que nos va a hablar de la herramienta EuroGTP, que fue un poco el origen de toda esta metodología. Ruth Barrio, de la Organización Catalana de Trasplantes, y Marina Álvarez, de la ONT, nos van a hablar de la guía de buenas prácticas para la autorización de preparados de SOHO, del proyecto GAP y del GAP Pro. También nos va a hablar Rebeca Sánchez de este comité de evaluación de la innovación, todavía en el ámbito de tejidos y células, pero en breve vamos a hablar de otras SOHO. Rebeca Sánchez trabaja precisamente llevando la carga o gran parte de la carga de este comité y haciendo un trabajo excepcional. Todos los profesionales, vais a oírles, tienen perfecto conocimiento y dominio del tema y están siendo fundamentales para avanzar en este ámbito, y todo ello va a estar moderado por Dolores Hernández, que precisamente va a comenzar poniéndonos al día sobre lo que trae a Europa el reglamento SOHO en esta materia. Quiero darle las gracias a ella e insisto a todos los profesionales que vais a participar en este webinar por abordar un tema que puede parecer árido, pero yo creo que no lo es. Cuando se va conociendo, se empieza a entender bien lo que hay detrás y la extraordinaria ayuda que esta metodología nos da a las autoridades sanitarias y sobre todo gracias por ayudarnos a avanzar en un ámbito que yo creo que va a ser apasionante para los próximos años. Espero que todos disfruten de este seminario online y que sea extraordinariamente provechoso para todos. Muchísimas gracias. Lola, cuando quieras. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, pues después de la presentación vamos ya a meternos en materia para ponernos en contexto del nuevo marco regulatorio europeo que da pie luego a la necesidad de autorizar los preparados de SOHO. Efectivamente, al ser España uno de los 27 Estados miembros que comparten soberanía dentro de la Unión Europea, esto implica que hemos delegado poder legislativo a la Comisión Europea para tomar decisiones importantes y de forma conjunta y colegiada. Pero estas decisiones y estas propuestas legislativas se basan en unos tratados muy específicos que además establecen límites en cuanto a estas competencias que nosotros cedemos a la Unión Europea. Y en este caso es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que en su artículo 168 deja muy claro que la Comisión Europea tiene potestad a nivel legislativo para establecer altos niveles de calidad y seguridad de órganos y sustancias de origen humano, eso sí, siempre respetando la organización a nivel sanitario, que es competencia de cada Estado miembro. De esta manera, la Comisión propuso en el año 2022, en julio, un reglamento rompedor porque unificaba todas las sustancias de origen humano dentro del mismo marco regulatorio y siguiendo el proceso legislativo europeo que especifica que tiene que haber una codecisión
es una decisión compartida y consensuada entre el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento, pues fue finalmente adoptado y se publicó en julio de 2024. Pero como muy bien ha dicho nuestra directora, no será de aplicación hasta 2027, aunque ya esté en vigor. Lo característico de este reglamento, además de ser un paraguas común para todas las sustancias de origen humano, es que al ser un reglamento no es objeto de transposición, es decir, es de aplicación directa. Esto está también hecho con toda la intención para armonizar las prácticas dentro de todos los países europeos y facilitar el reconocimiento mutuo, ya que, como todos sabemos, las sustancias de origen humano se intercambian, viajan, se distribuyen entre los distintos países europeos, además de importarse y exportarse a otros países como aquellos de donde proceden muchos de los que hoy están asistiendo a este seminario. A nivel nacional también tenemos un contexto particular, ya que nuestras competencias sanitarias están distribuidas, están asignadas a las distintas autonomías y, por tanto, nosotros también actuamos de forma coordinada desde las direcciones generales del Ministerio de Sanidad con los servicios, con las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas. Un nuevo paraguas, decía, para todas las sustancias de origen humano, pero no solo para aquellas que ya tenían regulación propia, como la sangre, los tejidos o las células, sino también para aquellas otras que no tenían ningún otro paraguas, ningún marco regulatorio, como la microbiota fecal o la leche materna, quedando únicamente fuera los órganos de este nuevo marco. Esto supone una actividad a nivel europeo importantísima de todas estas sustancias, y empiezan un poco las discusiones en el buen sentido sobre cuáles son más importantes, si aquellas más numerosas, como el caso de la sangre, o aquellas más complejas, como cuando hablamos de implante de tejidos, trasplante de progenitores o la reproducción humana asistida. Bueno, pues consideramos que todas son importantes, por lo tanto es muy importante tener un marco común, pero que respete la singularidad de cada sustancia de origen humano, y también que tenga en cuenta que cada vez son más, en el marco de la innovación, los productos que derivan de sustancias de origen humano y que nos obligan a actuar de forma coordinada con todos los marcos regulatorios, como se recoge aquí en esta imagen del curso SAITSOHO. Cada vez es más la interacción con el mundo del medicamento, con el mundo de los productos sanitarios, y por tanto tenemos que actuar de forma coordinada para mantener la trazabilidad, la calidad, la seguridad y la vigilancia de estas actividades. Hasta agosto del 2027 aún hablaremos y aún serán de aplicación las viejas directivas europeas, no solo en sangre, sino en tejidos y células, y por tanto serán de aplicación las leyes a nivel nacional que resultaron de su transposición. En este caso sí que hubo una transposición a nivel nacional, ya que hablábamos de directivas. Un aspecto interesante de las directivas es que, todas las directrices técnicas se fueron actualizando, como ocurre siempre, posteriormente, y eso dio lugar a un gran número de directivas hijas para estar constantemente actualizado. Y estas todas se transpusieron en España, primero en un Real Decreto que rápidamente quedó fuera, quedó derogado por falta de rango, y se sustituyó por un Real Decreto Ley, que es el vigente y que seguirá siendo de aplicación hasta 2027, el Real Decreto Ley 9/2014, que recoge todas y legisla todas las actividades desde la donación y obtención hasta la aplicación e investigación clínica. Pero además, al interaccionar con esos otros marcos legislativos, tenemos que tener en cuenta que todos estos productos que derivan de sustancias de origen humano, pero que son objeto o bien de manipulación sustancial o bien van a realizar funciones no esenciales, van a caer ya bajo otro marco legislativo, en este caso la Lex Specialis del Reglamento 1394 para medicamentos de terapia avanzada, o bien la Directiva del Medicamento, o bien también el Reglamento de Productos Sanitarios. ¿Qué se considera manipulación sustancial? La ley todavía no lo define, aunque ahora todo el paquete Pharma está en revisión, pero sí que define aquello que no lo es y que se recoge en el anexo 1 de este reglamento. De nuevo, insistir, independientemente de que el resultado del producto final se considere un medicamento de terapia avanzada o un producto sanitario, siempre como mínimo y hasta el 2027 la donación, obtención y verificación
tienen que ser regulados bajo el marco legislativo actual, es decir, el Real Decreto 9/2014. Y vamos a ver que esto cambia brevemente, sensiblemente en el nuevo reglamento. Este nuevo reglamento, además, introduce una novedad muy importante. Vamos a tener un paraguas sólido, pero por otro lado vamos a tener unas directrices técnicas dinámicas y en constante renovación, ya que las directrices técnicas van a recaer sobre las guías del Consejo de Europa y hay la posibilidad también de aplicar otras guías si los Estados miembros demuestran equivalencia en cuanto a calidad y seguridad. Esto es muy importante, ya que de esta manera la legislación no quedará obsoleta en cuanto a sus aspectos técnicos. Si tuviéramos que resumirlo de un vistazo, diríamos que, bueno, pues aspectos de los más interesantes y que por eso hemos hecho hoy este seminario, uno de ellos es el acceso a la innovación. El nuevo concepto de preparados de SOHO y la necesidad de autorizar estos preparados. Todo ello encaminado al objeto principal de este reglamento, que es reforzar la calidad y la seguridad y además garantizar la continuidad de suministro de todas aquellas sustancias de origen humano que se consideren críticas. El ámbito deja muy claro que fuera quedan los órganos y algún supuesto, como fundamentalmente usos autólogos o la lactancia materna al hijo propio, pero sí que se incluyen no solo todas las sustancias de origen humano que hemos mencionado, sino los donantes, los receptores, los descendientes de reproducción humana asistida y todas las actividades que se recogen aquí en esta imagen en verde, desde el registro de donantes hasta la aplicación humana, pero también el registro de resultados clínicos. Y además, este reglamento también legisla no solo a las actividades, sino a los sujetos, donante, receptor y descendientes de reproducción humana asistida. Y lo que os comentaba, hay una sensible modificación, ya que aunque las SOHO se obtengan con el fin de ser destinadas al desarrollo de un producto que caiga bajo otro marco regulatorio, siempre aplica no solo la donación y la evaluación y la obtención, sino la liberación con un control de calidad necesario por parte del sector SOHO antes de liberar estas sustancias, cualquiera que sea su finalidad. Dos aspectos fundamentales se recogen en cuanto a actividades de supervisión. Por un lado, la necesidad de que todas las entidades cumplan con las disposiciones del reglamento y para ello tendrán que ser autorizadas aquellas que realicen actividades que en su consideración sean establecimientos y, muy importante, los preparados de SOHO deben cumplir con los requisitos de autorización. Y este es el mandato en cuanto a actividades de supervisión que se realiza a las autoridades competentes. Si las desglosamos, vemos la gran rueda de actividades que debemos supervisar por parte de las autoridades competentes. De ahí que los Estados miembros deben designar autoridades responsables de estas actividades de supervisión a nivel del Estado miembro y que son además las que van a estar en contacto con las entidades, con los establecimientos SOHO y que van a ser responsables de autorizar entidades, establecimientos por un lado y preparados de SOHO por el otro. Y existe una autoridad nacional SOHO que va a ser la encargada de realizar las actividades de cooperación, coordinación, tanto con la Comisión Europea como con los demás Estados miembros. Un órgano, digamos, supranacional a nivel europeo, que es la Junta de Coordinación de SOHO, será encargado de definir las buenas prácticas y de recoger en un listado en lo que se va a llamar el SOHO Compendium, que no hay que confundir con el compendium de establecimientos, sino va a ser el listado de preparados de SOHO que ya están autorizados a nivel de la Unión Europea y que se harán públicos. Y además definir buenas prácticas y coordinar y colaborar con los Estados miembros para aplicar el reglamento SOHO y poder autorizar todos estos preparados. Hablamos de que hay que hacer públicos estos listados, hay que compartir información a todos los niveles dentro de los estados, entre los Estados miembros, y por ello se crea una gran nube, un gran repositorio de documentos que además servirá de canal seguro de comunicación entre Estados miembros y a su vez los Estados miembros lo pueden utilizar para comunicarse, para autorizar entidades, establecimientos y preparados de SOHO. Las entidades y los establecimientos de SOHO son los que van a realizar todas las actividades que se recogen en el listado.
Y aquí lo más importante y lo único que quiero destacar, ya que si no nos extenderíamos mucho, es que los establecimientos son aquellas entidades que realizan actividades que influyen de una manera especialmente importante en la calidad y seguridad, procesamiento y almacenamiento, o liberación, o importación, o exportación. Pero también existe un subgrupo de entidades de SOHO que por realizar actividades con SOHO críticas, es decir, SOHO cuyo suministro es esencial dentro de un Estado miembro, tienen una consideración especial. Y por tanto, tanto las entidades de SOHO críticas como los establecimientos SOHO estarán sujetos a disposiciones especiales dentro del reglamento. Y una de ellas es la autorización como tales y, por lo tanto, las inspecciones. Además, deberán disponer de personal suficiente para realizar estas actividades fundamentales, desde personas responsables, como en cualquier entidad, pero también un responsable de liberación o un médico encargado de aquellos procedimientos más clínicos o más relacionados con la seguridad del donante y receptor. Las entidades pequeñas, evidentemente, pueden reunir, digamos, a todos estos profesionales en uno solo, en el caso de los establecimientos. Bien, hablábamos de que las guías técnicas nos van a garantizar una renovación constante de las directrices, y en este caso son las del Consejo de Europa, las que van a servir de referente tanto a los inspectores en las inspecciones como a nivel de requisitos técnicos. ¿Qué tengo que hacer para autorizarme como establecimiento o qué tengo yo que hacer para autorizar un preparado de SOHO? Y estos son los preparados de SOHO, digamos, el aspecto, como decía muy bien Beatriz, más novedoso. Aunque, como ya ha apuntado ella, ya teníamos bueno, pues unas disposiciones en la legislación que todavía es de aplicación en cuanto a la investigación clínica en el artículo 29. Pero acuñamos un nuevo término. ¿Qué es un preparado de SOHO? Bueno, pues son todas aquellas SOHO que van a ser procesadas y además tienen una indicación clínica específica y que además están destinadas a aplicar a un receptor o a una distribución. No solamente pueden ser procesadas, pueden llevarse a cabo cualquier actividad, pero como mínimo tienen que estar procesadas. Y sí, tienen que autorizarse, pero que no cunda el pánico, porque la mayoría ya se consideran autorizadas porque se recogen en las directrices clínicas de referencia. Todas estas estarán ya presentes cuando esté activa el compendio de la plataforma digital, pero todo lo que implica una innovación sí que deberá ser autorizado. Nos van a hablar ahora los siguientes ponentes con detalle de este proceso, de este procedimiento de autorización, donde los solicitantes, ante cualquier novedad en cuanto a la sustancia de origen humano, en cuanto a su aplicación, en cuanto a su preparación, van a solicitar a las autoridades competentes, que a su vez tienen que proveer de plantillas, formularios, procedimientos, y en los que ya también se está trabajando a nivel europeo, tienen que hacer un formulario de solicitud y además tendrán que demostrar la evidencia científica hasta el momento y definir además un plan de monitorización clínica basado en el riesgo. Tiene que haber un pool de evaluadores, aparece una nueva figura dentro del reglamento para evaluar estos nuevos preparados de SOHO. ¿Y cómo se van a hacer estos planes de monitorización clínica? Bueno, pues con una evaluación basada en el riesgo, que nos va a explicar mucho mejor que yo el siguiente ponente, Jaime Tavera, director de calidad del BST. Adelante, Jaime, cuando quieras. Voy a darte el rol de presentador. Pues gracias, Lola. Voy conectándome aquí a la presentación, que creo que se ve ya. Sí. Vale, pues buenos días y buenas tardes a todos. Bueno, ahora Lola ya nos ha dicho que el reglamento ya está aquí. Ahora tenemos que aplicarlo unos y cumplirlo otros. Yo hablo desde el punto de vista de los profesionales, por lo tanto a nosotros nos toca cumplirlo y a otros les toca hacerlo cumplir. Y aquí es donde creo que tenemos unas herramientas que nos permiten a profesionales y autoridades competentes hablar el mismo idioma. Y yo creo que esta es una de ellas, las EuroGTP2. Creo que nos permite a ambas partes entender el proceso de la misma manera y hablar el mismo idioma. Yo tuve la suerte de participar en este proyecto
y llevo abanderándolo y hablando de él durante unos cuantos años, porque ya el proyecto nació hace unos cuantos años, pero podría decir que es un proyecto que establece una metodología de análisis de riesgos más, es decir, es una metodología de análisis de riesgos más, como otra cualquiera, pero a la vez es una herramienta o es la herramienta mejor adaptada a lo que son la evaluación de riesgos en sustancias SOHO. Y de ahí, que a partir de mi presentación, se hablará del GAP y del GAP Pro, que utilizan esta metodología como parte del procedimiento de autorización que aplicarán las autoridades competentes. Por lo tanto, siendo una herramienta de riesgos más, consideramos que es la mejor herramienta de riesgos, la mejor adaptada y que además es la que forma parte, o el concepto forma parte del procedimiento de autorización. Por lo tanto, a pesar de que el reglamento está aquí y se personará personalmente en 2027, es mejor ir estando preparados para su conocimiento y su utilización. Entonces, estas EuroGTP2 es una metodología de riesgos que permite establecer o determinar qué extensión de datos de calidad, de seguridad y de eficacia son necesarios para poder autorizar una sustancia SOHO. Esta metodología habla de calidad, habla de seguridad, pero también habla de eficacia. Y aquí es donde se distingue un poco de herramientas anteriores que se quedaban en la calidad y seguridad. Bueno, iremos viendo que el objetivo de esta metodología es asegurar un poco el tener datos suficientes de calidad, seguridad y eficacia. Por lo tanto, cerramos un poco el triángulo este de calidad, seguridad y eficacia que tanto hablamos. Y tiene unos objetivos muy concretos que son valorar los riesgos que están asociados a estas novedades, de nuevas sustancias SOHO, determinar o valorar la extensión de los estudios que son necesarios para aportar los datos de calidad, seguridad y eficacia necesarios. Y en función de esto, lo que vamos a diseñar son los programas de seguimiento clínico, ¿vale? Para garantizar, en última instancia, la eficacia clínica. Es una herramienta en la que ya en el diseño participaron profesionales, autoridades competentes y usuarios finales, y es una herramienta que es utilizada y tiene que ser utilizada por todos nosotros, es decir, por profesionales, por usuarios finales y por autoridades competentes. Veréis que ahora mismo existen dos guías, una guía muy específica de tejidos, una guía específica de componentes sanguíneos y poco a poco estamos desarrollando más guías para sustancias de origen humano. El concepto de la herramienta es exactamente el mismo y estamos adaptando los ejemplos y algún contexto que es necesario para saber interpretar un poco cada ámbito de aplicación, ¿no? Pero básicamente tenemos unas guías que nos describen toda esta metodología con mucho detalle y ya avanzo que es necesario hacer una lectura, pues bueno, bastante intensa de estas guías para poder utilizar la metodología de la misma manera todos nosotros. Cualquier herramienta de riesgo tiene una subjetividad intrínseca clara y esta subjetividad la vamos a objetivar o vamos a minimizarla utilizando la herramienta de la misma manera todos, por eso la guía es necesaria. Y por otra parte es necesario que este ejercicio de riesgos no lo haga yo solo conmigo mismo, sino que utilice un equipo en el que cada uno tenga un ámbito de experiencia diferente para complementarlos los unos con los otros y poder identificar al final todos los riesgos y todas las derivadas que puede derivar una nueva sustancia de origen humano. La metodología vamos a ir viendo ahora, pero se trata de establecer un poco el grado de novedad. Con este grado de novedad vamos a pasar después a ver qué tipo de estudios, de validaciones, etcétera, hacen falta para aportar estos datos de calidad, seguridad y eficacia. Y decir que estas guías, como veis aquí, tienen una parte genérica y luego una parte muy específica de cada software. La metodología no se queda solo en una aproximación teórica a partir de una lectura de una guía, sino que tiene una herramienta interactiva que nos permite ejecutar este ejercicio de riesgos de una manera intuitiva y de una manera aparentemente sencilla, vamos a decir, y creo que ese es el mérito de esta herramienta, que es aparentemente sencilla, pero que no es poco, pero después la ejecución del ejercicio es absolutamente compleja.
¿Por qué? Porque hace falta analizar los riesgos desde todos los puntos de vista y por esto decía que hace falta un equipo multidisciplinar para hacer un ejercicio adecuado. Por lo tanto, a pesar de que uno mismo puede entrar en la herramienta y tiene la virtud de ser muy fácil de utilizar y de completar, la ciencia que hay que poner detrás pues es bastante compleja, ¿no? Bueno, decir que esto nació como un proyecto y después de varios pasos ahora ya está integrado en las guías del Consejo de Europa y forma parte pues, del cuerpo, digamos, de estas guías en el ámbito de análisis de riesgos. Pasamos un poco a explicar muy brevemente en qué consiste la metodología. Es una metodología que está establecida o compuesta por 3 pasos, 1, 2, 3A y 3B. El primer paso se trata básicamente de saber si estamos enfrentándonos a una novedad o no. Muchas veces en los bancos de tejidos, bancos de sangre, etcétera, modificamos procesos, pero no sabemos muy bien si estamos delante de una novedad o la modificación que estamos ejecutando no es suficiente para llamarlo novedad, ¿no? Y por lo tanto los datos de seguridad y eficacia no sabemos si tenemos que aportar nuevos o con los que teníamos son suficientes. Por lo tanto, la primera etapa se trata de decir si estamos delante de una novedad, sí o no. Para ello, la herramienta propone una batería de preguntas en las que básicamente lo que vamos a responder es si tenemos experiencia suficiente en cada uno de los pasos de este ciclo de vida de la sustancia de origen humano, desde la generación hasta el uso. Si vemos, por ejemplo, la pregunta, lo que nos dice es, ¿ha sido el TCTP es el equivalente ahora a la sustancia SOHO? O sea, podemos hablar de sustancia SOHO. ¿Tu banco ha utilizado previamente este tipo de SOHO? ¿Tenemos experiencia en este tipo de sustancia de origen humano? La pregunta B habla de las etapas de la donación, es decir, el donante que utilizamos para generar este tipo de sustancia de origen humano, ¿tiene alguna particularidad, tiene alguna diferencia respecto al pool de donantes que utilizamos anteriormente? La pregunta C tiene que ver con el proceso de extracción. El proceso de extracción se ejecuta de la misma manera que lo utilizamos antes. La D tiene que ver con el procesamiento. El procesamiento, descontaminación, preservación, etcétera, ¿presenta alguna novedad o tenemos experiencia suficiente en este proceso? Lo mismo con el empaquetado y con el almacenamiento. ¿Tenemos experiencia suficiente en el empaquetado y almacenamiento o hay alguna novedad respecto a este sustancia de origen humano que queremos procesar? Lo mismo con la aplicación clínica. La aplicación clínica es la misma y se pretende utilizar en el mismo anatomical site, es decir, todo lo que tiene que ver con el implante, ¿hay alguna novedad en ese ámbito? Una vez que nosotros nos hacemos todas estas preguntas que vienen desde el concepto más general de si tenemos experiencia con este SOHO, donación, extracción, procesamiento, empaquetado y aplicación clínica, si en alguna de ellas decimos que no tenemos experiencia suficiente, inmediatamente pasa a ser una novedad e inmediatamente aplican los pasos siguientes. Si en estas fases decimos que no hay ninguna novedad en ninguna de estas preguntas, el ejercicio termina aquí, decimos que no existe novedad, por lo tanto, no hace falta generar datos de seguridad y eficacia nuevos, con los existentes es suficiente, y el ejercicio para aquí. Pero asumamos que sí, que tenemos alguna novedad en alguno de los ámbitos. Nos vamos a la siguiente pregunta, al paso 2. ¿Cuál es el riesgo que tiene asociado este nuevo SOHO? Después del ejercicio que vamos a realizar ahora y que explicamos brevemente, vamos a llegar a un escenario en el que vamos a tener un escenario de riesgo no significativo, un escenario de riesgo bajo, moderado o alto. Y para eso vamos a utilizar unos factores de riesgo que están agrupados en los conceptos de la derecha: donación, obtención, procesamiento, la sustancia de origen humano per se y la indicación clínica. Estos son los grupos y los factores de riesgo que vamos a evaluar en esta herramienta interactiva que os comentaba antes. Son las características del donante, el proceso de obtención y el ambiente de obtención de esos tejidos o células,
el procesamiento en sí, los reactivos, los métodos de control de calidad, las condiciones de almacenamiento, de transporte, si tenemos presencia de residuos no deseados, si hay pérdida de viabilidad o la complejidad de la indicación de la aplicación clínica. Todos estos son factores que vamos a ir recorriendo uno a uno para en cada uno de ellos determinar cuáles son las consecuencias de riesgo asociadas. Estas consecuencias de riesgo asociadas potencialmente son las siguientes, las que en la herramienta os encontraréis, están listadas estas que ha sido un poco un consenso de todos los profesionales y creemos que esto engloba bastante todas las opciones de consecuencias de riesgo que consideramos posibles, que son la inmunogenicidad no esperada, el fallo de implante, la transmisión de enfermedad y la toxicidad. Si en algún ejercicio específico se identifica alguna otra consecuencia de riesgo, la herramienta permite añadirla manualmente. Una vez que hemos hecho la evaluación de las consecuencias de riesgo para cada uno de los factores de riesgo que hemos comentado anteriormente, lo que vamos a hacer es cuantificar este riesgo. Y lo vamos a cuantificar dando un valor a la probabilidad de que este riesgo ocurra, a la severidad de la consecuencia en el caso de que ocurra y a la probabilidad de que esto ocurra. Perdón, a la detectabilidad, a la capacidad que tenemos de detectar este riesgo antes de que ocurra. Además, vamos a tener en cuenta las evidencias o los datos de la literatura que podemos utilizar para mitigar este riesgo. Son 4 factores, como veis: probabilidad, severidad, detectabilidad y los mitigadores de riesgo externos que nos van a servir para cuantificar este riesgo. El hecho de cuantificar no pretende simplemente dar un valor numérico, pretende establecer una proporcionalidad de riesgo en el sentido de que mayor riesgo, mayor cantidad de datos de seguridad y eficacia van a ser necesarios. Veréis que la estrategia final de follow-up del paciente será proporcional al nivel de riesgo que presente el software. Antes es decir, una vez hecho este primer análisis, lo que vamos a preguntarnos es, ¿tenemos alguna manera de, una vez identificado el nivel de riesgo en el que estamos, de mitigarlo, de bajarlo de alguna manera? ¿Podemos hacer validación de algunos de procesos o podemos hacer algún estudio preclínico in vitro o in vivo que nos permita disminuir este riesgo? Si lo podemos hacer, evidentemente en esta fase lo tenemos que hacer, ¿vale? Para aportar todos estos datos de seguridad. Y si no lo podemos hacer, nos iremos directamente al riesgo final. El riesgo final será otra vez no significativo, bajo, moderado o alto. Y en este caso lo que nos dirá el nivel de riesgo final es si tenemos que establecer un programa de seguimiento de los pacientes pasivo, recogiendo las reacciones o efectos adversos, o tenemos que hacer un programa más activo de seguimiento en el caso de riesgo bajo. En el caso de riesgo moderado podemos necesitar establecer un protocolo de evaluación clínica o incluso en el caso de riesgo más alto podríamos necesitar un estudio con un comparador, ¿vale? Un estudio clínico. Como os decía antes, la cuantificación del riesgo permite irnos a uno de estos escenarios y permite establecer el seguimiento de los pacientes en una o en otra medida. No se trata de cuantificar y dar un valor, sino se trata de tener una estrategia de seguimiento de los pacientes proporcionada al nivel de riesgo, ¿vale? Este es un poco el resumen. Insisto que la herramienta permite seguir muy bien todo el itinerario de evaluación de riesgos. Os animo a practicar con la herramienta y cualquier duda, antes era un poco esta dirección de correo electrónico que nosotros como líderes del proyecto, de coordinadores del proyecto teníamos. Ahora pues el equipo de la guía serán los que nos asistan en cualquier duda al respecto. De momento por mi parte esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias Jaime por tu excelente presentación. Y ahora vamos a continuar con Ruth Barrio,
Bueno, pues Ruth, yo creo que no necesita presentación, es técnico de la OCAD, ha liderado el proyecto GAP, sigue liderando el proyecto GAP Pro y bueno, pues es un placer conocer esta metodología de tu mano, Ruth. Adelante. Pues muchas gracias, Lola. Gracias por la invitación a la ONT y como os ha comentado Lola, yo os voy a hablar del proyecto GAP, que es un proyecto en el que participaron diversos países de la Unión Europea, que finalizó en el año 2021 y que la OCAD participó por delegación de la Organización Nacional de Trasplantes. ¿Cuáles fueron los objetivos principales del proyecto GAP? Pues el primero, facilitar el desarrollo de un proceso común para armonizar los procesos de evaluación y autorización de los procesos de preparación e incluía los establecimientos de sangre, tejidos y células. Y el segundo, contribuir a la implementación de la legislación europea de SOHO, lo que os ha presentado antes Lola, facilitando herramientas y formación para también incrementar la armonización entre los Estados miembros. Estos son los diferentes grupos de trabajo que formaban el proyecto. Yo me voy a basar principalmente en el 5, que es el que lideraba la OCAD junto con la autoridad competente de Irlanda. Y lo que hicimos fue desarrollar una guía para la autorización de los preparados SOHO en los establecimientos de sangre, tejidos y células. Luego, como podéis ver, también había una parte de formación y unos anexos técnicos. Esta es la guía que está traducida al castellano, que la podéis encontrar en la página web de la ONT porque la ONT tradujo la parte relacionada con los tejidos y células, pero bueno, que también es aplicable a otras sustancias de origen humano. ¿Y cuál es el ámbito de la aplicación de la guía GAP? Pues lo primero que hay que tener en cuenta es que solo incluye los preparados que están bajo las directivas europeas que están vigentes ahora mismo sobre sangre, tejidos y células. Define cómo se deben organizar los procesos y los procedimientos para la autorización de preparados, tanto por parte del solicitante como por parte de la autoridad competente. Y continuando con la explicación de Jaime, establece como herramienta recomendada para la gestión del riesgo las EuroGTPs, ya que es una herramienta que ha sido validada y que está armonizada para las diferentes SOHO. Otro de los aspectos que incluye la guía GAP es la definición entre innovación y cambio significativo. Innovación lo define como cualquier cambio que pueda afectar a la calidad o a la seguridad de los tejidos y las células o a la seguridad de los receptores. Y este cambio o esta innovación incluye un nuevo tejido célula que se procese o que se vaya a utilizar, un nuevo procedimiento diseñado por un establecimiento de tejido porque se haga una modificación, un nuevo procedimiento adoptado de otro centro, pues por ejemplo otro establecimiento de tejidos que procesa determinado tipo de tejidos y que nosotros lo queremos implementar en nuestro establecimiento, o cuando se utilizan estos tejidos y células en una nueva indicación clínica. Y el cambio significativo es esta innovación, pero cuando después de hacer la evaluación de riesgos se considera que el riesgo es moderado o alto. Entonces, una innovación sería cualquier modificación y cuando esta modificación supone un riesgo moderado o alto, estamos hablando de un cambio significativo. ¿Y en qué actividades se puede aplicar la novedad? Pues el proyecto incluye todos estos aspectos, desde la selección de donantes, cuando se implementa un nuevo procedimiento para obtener células y tejidos, una nueva determinación para evaluar los donantes, una nueva manera de procesar los tejidos o de almacenarlos, cuando hay cambios en el transporte o en la distribución, importación y exportación, evaluación de los pacientes, nuevos métodos de aplicación, nueva indicación clínica y nuevo sitio anatómico. Como podéis ver, aquí hay una novedad en relación con las directivas europeas, porque las directivas europeas acaban en el momento que los tejidos y las células salen del banco, pero este proyecto incluye también lo que ha dado después, se ha incluido en el reglamento, que es la aplicación y el seguimiento en los receptores.
Y lo que incluye la guía es un modelo de dossier que tiene 6 partes, que son estas que os incluyo aquí. La primera, que sería la información del solicitante, la segunda, la innovación, la tercera, la evaluación de riesgos, el cuarto módulo del dossier es la calidad, el quinto, los estudios preclínicos y, por último, la información clínica. En la guía podéis encontrar pues, cuál es la información que tenemos que tener del establecimiento de tejido que hace la solicitud, pues porque tiene que haber una persona responsable del dossier, que será la persona a la que contactemos si tenemos algunas dudas, y que también será la persona que recibirá la autorización en caso de que la resolución sea favorable. Los módulos 2 y 3 son los que os ha explicado Jaime. En primer lugar, veremos si hay innovación y, en caso de que la haya, se realizará la evaluación de riesgos utilizando las herramientas EuroGTPs. Y esto sería un poco el diagrama inicial. Nosotros, cuando nos llega el dossier, tenemos que evaluar si hay alguna innovación. En el caso de que así sea, hay que realizar la evaluación de riesgos, que nos puede dar estos 4 niveles de riesgo, como bien nos ha explicado Jaime. Y luego puede que no haya una innovación per se en lo que es el procedimiento. Pues, por ejemplo, cuando en un establecimiento de tejidos cambia el responsable o el responsable de calidad o de biovigilancia, lo que hay que seguir es el procedimiento de autorización de la autoridad competente, pero eso no implica que haya una innovación per se en el procedimiento que se ponga en riesgo. Y esto sería acorde a cada uno de los niveles de riesgo, cuál es la información que habría que aportar. La información va relacionada con la calidad, con todos aquellos procedimientos que se modifican. El informe de biovigilancia de si se producen reacciones o efectos adversos, que eso hay que aportarlo siempre también. El informe clínico mínimo con los cambios que vamos a implementar y el tipo de pacientes en los que se va a utilizar estas nuevas OJO o esta innovación. Y después, a medida que vamos aumentando el riesgo, como también nos ha comentado Jaime, tendremos que requerir más datos y más seguimiento a los pacientes y de los pacientes a los establecimientos de tejidos, para asegurarnos que esta nueva indicación que estamos utilizando, o esta nueva metodología, este nuevo procesamiento que estamos utilizando para los pacientes, es eficaz, es seguro y cumple los criterios de calidad. Entonces, se pedirá un plan de seguimiento clínico, un plan de investigación clínica y, en algunos casos, también se comparará con la práctica estandarizada o con otro tipo de terapias alternativas para ver el beneficio-riesgo del procedimiento. En el cuarto módulo es donde tendremos que solicitar al establecimiento de tejidos todos los procedimientos operativos actualizados. Si un establecimiento de tejidos lo que hace es cambiar la manera en la que procesa un tejido, se pedirá esos procedimientos que cambian, pero si no hay cambios en la donación, en el transporte o en el almacenamiento, esa parte no se pedirá, solo se solicita los procedimientos de la actividad que cambia y en la que hay innovación. Y, por supuesto, esos procedimientos tienen que venir validados. El centro o el establecimiento de tejidos tiene que realizar una validación para garantizar que se cumplen los principios de calidad, seguridad y eficacia. Y dentro de la guía existe un checklist tanto para los solicitantes como para las autoridades competentes, con la información a solicitar y para apuntar y anotar y tener en cuenta si se ha administrado o se ha facilitado esta información o no. Pues en el caso del procesamiento, se solicita cuál es el flujo de proceso, si este procedimiento incluye los pasos críticos, si existe la validación. En caso de que el cambio sea en el procedimiento de procesamiento, pues el nuevo procedimiento, si hay un procedimiento para minimizar la contaminación cruzada,
la seguridad microbiológica, la esterilización o reducción, etcétera. Y luego también, según cuál sea la innovación, si es algo realmente nuevo, pues habrá que hacer estudios preclínicos. Y estos podrán ser in vitro o in vivo, o también nos podemos encontrar que nosotros vayamos a implementar un nuevo procedimiento, pero que, como hemos comentado antes, otro establecimiento de tejidos ya lo está utilizando, entonces podemos utilizar estudios previos o bibliografía. Y esto también es la información que consta en el dossier para evaluar si se aporta toda la documentación que está incluido en este módulo. Y el sexto módulo es de la información clínica. Pues todos los datos mínimos que hay que solicitar relacionados con el procedimiento y con los pacientes a los que se va a aplicar, cuál es el plan de seguimiento clínico, qué pruebas se van a realizar a los receptores, por cuánto tiempo, el plan de investigación clínica, cuáles son los criterios de acceso a este procedimiento, cuáles son los criterios de exclusión de los pacientes, etcétera, si es solo un centro el que participa, si es un estudio multicéntrico. Y luego, en el caso de que sea el riesgo alto, también la comparación con la terapia estándar o con otros procedimientos que ya se estén llevando a cabo en este momento. Y eso sería una de los pantallazos de los aspectos y de los elementos que están incluidos en la información clínica. Y con toda esta información que el establecimiento de tejidos y células nos facilita, puede darse tres supuestos. El primero, que sería principalmente cuando el riesgo es insignificante, y es que se valore tanto la novedad como el riesgo, la calidad, la seguridad y eficacia. Y si se ve que tenemos datos suficientes, que el beneficio es superior al riesgo y que tenemos una evidencia consolidada, el tipo de autorización que se dará será una autorización completa, aunque el establecimiento de tejidos y los centros que apliquen estos tejidos y células nos tendrán que facilitar en caso de que haya un efecto o una reacción adversa, como para cualquier otro tipo de actividad. Cuando tenemos un conjunto limitado de datos, el riesgo-beneficio está estimado y necesitamos más datos, y además cuando hemos hecho la evaluación de riesgos hemos obtenido un riesgo bajo, moderado o alto, el tipo de autorización que se da según la guía GAP, pero que en la guía GAP Pro se adaptará para adaptarlo al nuevo reglamento, es una autorización condicional. En el nuevo reglamento lo que hace es que se da una autorización, pero vinculada a un plan de seguimiento de los pacientes y de los receptores. Y en aquellos casos en los que no tengamos datos suficientes, que no se pueda garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia, que el riesgo sea principalmente moderado o alto, aunque también se puede dar en situaciones de insignificante o bajo, lo que se hará por parte de la autoridad competente es denegar la autorización. Dentro de la guía GAP también se incluyen otros tipos de autorización, pues por ejemplo la renovación o la supresión de la revocación de la autorización una vez que se ha concedido. Los requisitos que deben cumplir las autoridades competentes, porque esto es una tarea muy específica y hay que tener formación sobre el procedimiento y también sobre cómo funcionan los establecimientos de tejidos y cuáles son las características de los tejidos y de las células. Y también otra de las recomendaciones que hace la guía GAP y que creemos que es importante es la posibilidad de ayudarse de asesores externos que puedan asesorar o ayudar a la autoridad competente en la evaluación de estos dosieres y de estos preparados software. Y os voy a poner 3 diapositivas de un ejemplo práctico porque yo creo que así se va a ver mejor. Imaginaos que tenemos un establecimiento de tejidos que ha solicitado una autorización de un preparado que consiste en gotas de membrana amniótica. Es un centro de tejidos que ya tiene experiencia en procesar membrana amniótica, además de otros tejidos. En el caso que nos ocupa, la evaluación del riesgo se inicia o se realiza antes de validar el procedimiento. O sea, sería como el primer paso antes de empezar
a establecer los procedimientos y las valoraciones. Y el procedimiento consiste en que el establecimiento de tejido recibe la placenta que se obtiene en las maternidades autorizadas, separa la membrana amniótica, la descontamina y en este caso la tritura, la centrifuga y obtiene un polvo que es un extracto seco y blanquecino que se liofiliza y que para poder aplicarlo se mezcla con agua estéril y la indicación que tiene principalmente es para patologías oculares. Es un caso real y aquí podéis ver en el enlace cuál es el procedimiento y las características del proceso. Pues lo primero que tendremos que hacer, como os ha enseñado Jaime, es ver cuáles son las novedades que tenemos en este tipo de procesos. Aquí tendremos novedades en tres fases de todo el procedimiento. El primero sería en el procedimiento en sí, el segundo sería en el empaquetamiento y la distribución y el tercero sería en la aplicación, en el método de aplicación, porque varía en función de si fuera membrana amniótica per se. Entonces, al hacer la evaluación de riesgos, nos sale un riesgo que sería moderado en ese caso, porque repito que la evaluación de riesgo se realizó antes de empezar la validación del proceso y siguiendo la guía GAP, nosotros tendríamos que pedir al centro que nos facilitara todos estos procesos. Pues todos los nuevos procedimientos del proceso de la membrana amniótica, del almacenamiento, de la distribución y de la aplicación, en qué pacientes vamos a utilizar este preparado, cuál es el seguimiento que les vamos a realizar, qué pacientes van a incluir y cuáles vamos a excluir, en qué centros lo vamos a utilizar, etcétera. Y con todo esto, pues la autoridad competente lo que sugiere o lo que propone la guía GAP es que se dé un periodo de 6 meses para revisar todo este tipo de procesos. Entonces, nosotros recibiríamos el dossier, revisaríamos el cuestionario de innovación y el riesgo, la evaluación de riesgos. Si estamos de acuerdo, pues seguiría adelante el proceso de revisión y autorización. Verificaríamos que toda la documentación que ellos tienen que presentar nos la han preparado y nos la han presentado, y entonces lo que tendremos que hacer es valorar esa información para ver si el ratio del riesgo-beneficio es estimado y que si el riesgo supera el beneficio, supera el riesgo esperado, y entonces, según si es sí, pues daremos una autorización temporal con un seguimiento de los pacientes. Si es no, pues a lo mejor lo que hay que hacer es pedir información adicional porque hay alguna parte que no ha quedado aclarada, y en ese caso, si luego se aporta, pues se podría dar la autorización temporal. Y si no se aporta o es que no hay evidencias y no se ve claro que el beneficio supera el riesgo, lo que se puede hacer es denegar la autorización. Y se puede dar una autorización al centro, pero después, cuando hay un seguimiento, se ve que no se está cumpliendo los objetivos y el beneficio que se esperaba, y entonces que se pueda revocar la autorización. Y si con los datos después que tenemos de seguimiento clínico de los pacientes, de eficacia y de seguridad, se obtienen buenos resultados y se ve que el tejido es apto y seguro para los pacientes, finalmente podremos dar una autorización completa, que sería pues como la autorización de otro tipo de trasplante de tejido convencional, por así decirlo. ¿Y cuáles serían las conclusiones del proyecto GAP? Pues que es una propuesta para la armonización de la autorización de los diferentes preparados, que como habéis visto es la base en algunos puntos del nuevo reglamento de sustancias de origen humano, y que, como os va a explicar ahora Marina, la guía está siendo revisada y validada dentro del proyecto GAP Pro, que es la continuación del GAP. Muchas gracias. Muchísimas gracias,
Ruth Barrio, por la excelente presentación y por además ponernos en modo práctico, porque muchas veces si no, a la hora de aplicarlo, pues puede suponer una dificultad añadida. Ahora continuamos con Marina. Marina Álvarez es técnico de la Unidad Técnica de Proyectos y además dentro de la ONT está coordinando nuestra participación en el proyecto GAP-Pro, que como dice Ruth es la adaptación de toda esta metodología GAP al nuevo reglamento, con lo cual va a ser doblemente útil, ¿no? Yo creo que ahora ya de cara al nuevo reglamento, además del texto legal, necesitamos las guías del Consejo de Europa y además necesitamos las directrices de las nuevas guías GAP que está modificando el GAP Pro y además estamos participando también en el pilotaje con proyectos reales. Marina, adelante, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. No sé si me oís bien. ¿Sí? ¿Me oís? Sí. Bueno, pues yo, como ha dicho la doctora Hernández, voy a hablaros del GAP Pro, pero antes de hablar del GAP Pro me gustaría poneros en antecedentes y para contextualizar un poco qué nos trae y por qué estamos aquí, aunque ya os lo han comentado, pero hemos pensado que sería interesante volverlo a repetir, sobre todo en determinados puntos o determinadas situaciones concretas. Como ha comentado la doctora Hernández, el 13 de junio del año 2024 se aprobó el reglamento SOHO. Este reglamento ha traído conceptos nuevos y ha modificado otros y principalmente, que es lo que nos trae hoy aquí, ha incluido el término de preparado SOHO y ha dado mucha importancia al tema de la autorización. Como ya se han comentado antes, un preparado SOHO, perdón, que soy organizadora y si no nos veo. Un preparado SOHO es un tipo de SOHO que ha sido sometido a procesamiento y en su caso a otra u otras de las actividades en materia de SOHO. Tiene una indicación clínica específica y está destinado a su aplicación en el ser humano en un receptor de SOHO o está destinado a su distribución. Pero lo que quería deciros en esta diapositiva, porque ya os habían explicado el preparado SOHO, es poneros un ejemplo. Un SOHO es la sangre total como tal y un preparado SOHO en el caso de la sangre sería el plasma, las plaquetas o concentrado de Matías. Como ya os han dicho antes, es muy importante saber que todo procesamiento SOHO, todo preparado SOHO debe estar autorizado, es muy importante. Los establecimientos SOHO donde se realizan estos procesamientos deben de estar registrados en un compendium, autorizados y deben ser inspeccionados periódicamente y las entidades SOHO deben de estar registradas. Consideramos que es muy importante que sepáis una serie de términos relacionados con el tema de la autorización que están incluidos en el artículo 3 del reglamento SOHO, que son preparados de SOHO, que ya os ha comentado la doctora Hernández y os he comentado yo en la diapositiva anterior, el término autorización de preparado SOHO, eficacia de la SOHO, estudio clínico de SOHO y compendio de SOHO. Hay que tener cuidado porque compendio de SOHO es la lista que os ha comentado antes de la doctora Hernández, donde deben de estar actualizados todos los preparados SOHO. No es lo mismo que el compendio como tal. Estos términos, la verdad que es importante saberlos. Como antes os han comentado, hay una Junta de Coordinación SOHO cuyas actividades principales son la coordinación, la cooperación y la relación, o debe estar enfocado a la coordinación. La Junta debe estar enfocada a la coordinación, la cooperación y relación principalmente con los Estados miembros. Bueno, pues ha creado esta Junta de Coordinación SOHO 6 grupos de trabajo de vigilancia, de inspección, de regulación, de registro, suministro y de evaluación de preparados SOHO. En estos grupos de trabajo participan los Estados miembros y expertos asignados por las autoridades competentes de los Estados miembros. En el caso, hay miembros asignados por la Organización Nacional de Trasplante en todos los grupos de trabajo. Y como veis, hay un grupo de evaluación de preparados, por lo tanto, el tema de los preparados SOHO es algo que importa y es
muy interesante y muy importante trabajar en él. Otra cosa que a mí me gusta comentar mucho siempre es que en la Comisión Europea, desde hace muchos años, incluso antes del reglamento, desde que las directivas, ha financiado muchísimos proyectos europeos, tanto en órganos como en células, como en tejidos, como en progenitores, para ayudar a los países a implantar en su día las directivas y ahora el reglamento. Y son de gran utilidad. Por ejemplo, uno de ellos es el proyecto EuroGTP que ha presentado Jaime Tavera, o el proyecto GAP que ha presentado Ruth, o el proyecto GAP Pro. Y son, la verdad que han ayudado muchísimo a los países a implantar las directivas y entiendo que el futuro reglamento. Los 3 proyectos europeos que están enfocados a la autorización de nuevos preparados SOHO han sido el VISTAR, que fue un proyecto que duró de 2015 a 2018 y que se enfocó principalmente en la inspección, que ha elaborado, luego os comentaré, una guía de inspección que va a ser como la guía principal o que va a utilizar la Comisión para aportar a los países para que implementen la inspección en sus países. El proyecto GAP, que ya os ha comentado Ruth, y el último es el proyecto GAP Pro, que empezó en el año 2024 y finaliza en el año 2027. Estos 3 proyectos, como ya os he dicho, son los 3 proyectos enfocados a la autorización y la inspección. Y el proyecto GAP Pro. Bueno, pues el proyecto GAP Pro es un proyecto que va a durar 40 meses. Empezó el 15 de febrero de 2024 y finaliza el 14 de junio de 2027. Está liderado por la CNT y la CNS, que son las autoridades competentes en materia de órganos, tejidos y células y reproducción humana asistida de Italia. Tiene 13 países participantes y 6 entidades afiliados, entre las que se encuentran la Organización Nacional de Trasplantes, la OCAT, donde trabaja Ruth Barrio, y el BST, donde trabaja Jaime. El objetivo del proyecto GAP y el proyecto GAP Pro es la armonización de la metodología de evaluación, análisis de riesgos y, en definitiva, tener la misma opinión sobre el proceso de preparación de una SOHO independientemente del país de la Unión Europea en el que te encuentres. Los objetivos principales del proyecto GAP Pro son elaborar un mapa del estado actual de las autorizaciones de preparados de SOHO y riesgos inherentes, hacer un pilotaje del GAP, del proyecto que ha presentado Ruth, probarlo, evaluarlo y mejorarlo, probar solicitudes y evaluaciones entre entidades y países, poner a prueba la colaboración intersectorial para los preparados de SOHO que involucran dispositivos médicos y actualizar la metodología del proyecto GAP. El proyecto GAP Pro tiene 8 grupos de trabajo. El primero es la coordinación y la sostenibilidad, el segundo difusión y comunicación de los resultados, el tercero evaluación, el cuarto instantánea de los procesos de preparación de SOHO en Europa agrupados por diferente nivel de riesgo. El quinto es un pilotaje de la metodología GAP en las sustancias de origen humano. El sexto, un pilotaje de la metodología GAP para las evaluaciones transnacionales y conjuntas entre países. El séptimo, analizar los resultados de los pilotajes de los grupos de trabajo previos. Y el octavo, actualizar la guía GAP. Los 4 primeros grupos de trabajo son unos grupos de trabajo que van a estar activos durante todo el proyecto y trabajan de una forma coordinada entre ellos. Los grupos de trabajo 5 y 6 están actualmente en activo porque son los pilotajes del GAP previo. En concreto, el objetivo del grupo de trabajo 5 es evaluar la metodología GAP para diferentes niveles de riesgo y mejorar el método, que se estandarizará para todos los miembros de la Unión Europea. Y el objetivo concreto del grupo de trabajo 6 es probar esa metodología y ver si con una metodología estandarizada el resultado de la evaluación es similar independientemente del país en el que se encuentre. En concreto, el grupo de trabajo 5 para esa evaluación ha creado 5 grupos de trabajo que se acaban de crear.
uno de microbiota fecal, otro de leche materna, otro de células, otro de sangre y otro de tejidos, en los que participan diferentes profesionales, sociedades científicas y miembros de diferentes establecimientos. Y el grupo de trabajo 6 lo que va a hacer es, para esa evaluación, ha elegido 3 proyectos, entre los que se encuentra uno español, que es el SEPAX, para probar la metodología. Se acaban de aprobar estos 3 proyectos y no sabemos si en un futuro se probarán más que se han propuesto. Y por último, el último bloque son el grupo de trabajo 7 y el 8, que trabajarán más en la última parte del proyecto, ya que el grupo de trabajo 7 se encargará, como os he dicho antes, del análisis de los resultados de los pilotajes. Y el grupo de trabajo 8, aunque estará más activo en la última parte del proyecto, ya ha empezado a trabajar porque lo que ha hecho, que ya os ha comentado Jaime antes, es está actualizando la herramienta del EuroGTP2 para las nuevas SOHO. Lo que va a hacer es que la metodología empleada en las demás SOHO, adaptarla a las nuevas con pequeños cambios. Ha incluido ejemplos de novedades y factores de riesgo para diferentes actividades y ha definido la evaluación clínica de los componentes sanguíneos para uso tópico e inyección. ¿Qué ha hecho la Organización Nacional de Trasplantes en materia de autorización en los últimos años y hasta la actualidad? Bueno, pues nosotros yo creo que hemos sido un poco pioneros, ya igual que ha hecho grupos de trabajo la Junta de Coordinación SOHO, nosotros creamos 5 grupos de trabajo con el Plan Nacional de Tejidos y uno de ellos fue el de autorización e inspección y otro de evaluación de productos, de establecimientos de tejidos y evaluación de productos. En el Grupo Nacional de Inspecciones hemos traducido, como os ha comentado antes Ruth, la guía GAP. Yo creo que este tipo de cosas son muy útiles, sobre todo de cara a los países que están conectados del Consejo Iberoamericano. Hemos traducido la guía GAP y la hemos adaptado a nuestra realidad. La podéis encontrar en la web de la Organización Nacional de Trasplantes. Y estamos trabajando en la guía BISTART. En un principio la fuimos a traducir, pero como el grupo de inspección de la Junta de Coordinación SOHO la va a adaptar al reglamento, hemos esperado, estamos participando en esa adaptación, formamos parte del grupo de trabajo y y una vez que esté finalizada también la vamos a traducir y adaptar a nuestra realidad nacional. Y en materia de evaluación de productos, pues hemos sido también pioneros y hemos creado, como os ha comentado antes la doctora Beatriz Domínguez Gil y la doctora Hernández, un comité para la evaluación de la innovación con tejidos y células, que ahora os va a presentar Rebeca, la que introducirá Dolores Hernández, y que creo que es muy interesante de cara al tema de las autorizaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marina, por ya ponernos en la actualidad de los proyectos europeos. Es decir, bueno, pues yo creo que es muy importante participar de estos proyectos y por parte nuestra también dar difusión de que estos proyectos están encaminados a ayudarnos a todos a implementar reglamento, actualizar guías, buenas prácticas, directrices y además ayudarnos también a gestionar cómo vamos a hacer esas autorizaciones. En ese sentido, pues como tú muy bien has dicho, ahora ya Rebeca, que será la última panelista, pero no por ello menos importante, y que coordina la Secretaría Técnica del Comité de Innovación, en el que también está Marina, pues nos va a poner en antecedentes de por qué desde la ONT pensamos efectivamente que iba a hacer falta un comité de este tipo para evaluar no solo los proyectos de investigación, sino para, en el momento de aplicación del reglamento, pues dar un soporte de evaluación para la posterior autorización de preparados de SOHO. Adelante, Rebeca, cuando quieras. Te voy a dar el rol de presentadora. Muy bien, cuando quieras puedes compartir. Nuestra pantalla, pincha.
Y os animo a que vayáis haciendo preguntas si queréis en el chat, porque finalizando ya las presentaciones daremos respuesta a aquello que os surja. Buenas tardes a todos, muchas gracias Lola por la presentación. Yo voy a hablar de la creación y el funcionamiento del Comité de Evaluación de la Innovación de Células y Tejidos Humanos. No me voy a extender en la reglamentación, puesto que Lola ya os ha hablado de ella, pero sí deciros que en cuanto supimos que el nuevo reglamento SOJO estaba aprobado y que se iba a publicar, que se publicó, como sabéis, el 13 de junio del año pasado y que 20 días después entró en vigor, inmediatamente en la ONT, sabiendo el trabajo que se avecinaba, bueno, pues nos pusimos enseguida a trabajar para organizar todo el trabajo que venía a continuación con el nuevo reglamento. Porque, como sabéis, aunque hasta agosto de 2027 no será de total implementación, pero al final 2 años pues no es tanto tiempo para implementar todo lo que hay que hacer. En este reglamento, que ya está en vigor, como os he comentado, su artículo 8 ya nos habla de las responsabilidades y obligaciones generales que tienen las autoridades competentes en materia de SOJO. La autoridad competente, evidentemente, pues es responsable de todas las actividades de supervisión en materia de SOJO, de que se cumplen los requisitos establecidos en el presente reglamento y ya habla de esa autorización correspondiente a los preparados de SOJO. En el artículo 18 de dicho reglamento dice que las autoridades competentes tendrán que crear un sistema para conceder dichas autorizaciones de los preparados de SOJO y también autorizar a las entidades de SOJO en su territorio. Un momento, porque me sale Marina la pantalla y no veo la presentación. Pincha en la presentación. Tú pincha en la aquí. Vale. Entonces, dicho sistema deberá incluir la recepción y tramitación de las solicitudes y de los planes de seguimiento de los resultados clínicos y también, en caso necesario, pues la suspensión o la retirada de las autorizaciones. Brevemente recordaros qué preparados SOJO tienen que autorizarse. Bueno, pues todos aquellos que impliquen un procesamiento relevante o cualquier otra actividad SOJO que tengan una indicación clínica específica y que estén destinados a la aplicación en un receptor SOJO o a su distribución. Las autoridades competentes, por lo tanto, igual que os ha comentado al principio mi compañera Lola Hernández, bueno, pues tienen que generar ese procedimiento, esos formularios para autorizar o suspender o dar autorizaciones excepcionales y la evaluación debe ser enviada a la autoridad competente, que debe ser la que aprueba o rechaza el plan de monitorización clínica según el riesgo-beneficio. También hay que evaluar la calidad y seguridad y la efectividad según la evidencia aportada y todos estos nuevos preparados, ya sea porque es un nuevo preparado SOJO o una nueva utilización de ese preparado, que se autorizan irán, como os han comentado anteriormente, a ese compendio SOJO que estará dentro de la nueva plataforma europea y que actualmente ya tiene en su versión en beta tanto los centros que están autorizados como los nuevos preparados que ya están autorizados están volcados en dicha plataforma. El reglamento también dice que los Estados miembros, bueno, pues pueden establecer de alguna manera controles más estrictos de los que contempla en principio el reglamento. En cuanto al comité de evaluación que se creó en diciembre de 2023 con esta idea que os comento de empezar a trabajar cuanto antes con el nuevo reglamento, pero teniendo en cuenta todavía la legislación que está vigente, bueno, pues este comité de evaluación se encarga de todas estas actividades que veis aquí, que en cuanto al trasplante, bueno, pues evalúa si las solicitudes que le llegan están dentro de los criterios de exclusión del Real Decreto 9/2014, apoya a la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial en la evaluación científico-técnica de los requisitos de uso de células y tejidos humanos en el mismo procedimiento quirúrgico que no estén excluidos por ese Real Decreto 9/2014, evalúa proyectos de investigación clínica con células y tejidos humanos dentro de lo que contempla el Real Decreto, evalúa la evidencia de calidad y seguridad y eficacia de esas nuevas aplicaciones antes de autorizar su uso clínico como trasplante,
hace informes sobre los nuevos procesos de preparación de células y tejidos humanos en establecimientos de tejidos en base a la guía GAP, tal y como os ha comentado mis compañeras, con el apoyo de la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial. Y en cuanto a otros posibles usos con células y tejidos, bueno, pues se puede encargar de asesorar en aspectos relacionados con la donación en proyectos de investigación preclínica con células y tejidos humanos ya donados o en investigación clínica con terapias avanzadas que contengan células y tejidos. También de realizar informes preceptivos para la EN sobre ensayos clínicos con medicamentos de terapias avanzadas que contengan células y tejidos humanos en los aspectos relacionados con la donación, la obtención y la validación de dichos tejidos. En asesorar a entidades que fabriquen o utilicen terapias avanzadas derivadas de células y tejidos humanos fuera del ámbito de los ensayos clínicos en los requisitos que contempla el Real Decreto, y asesorar a entidades que fabriquen o utilicen productos sanitarios derivados de células y tejidos humanos en los requisitos del Real Decreto Ley 9/2014 que les sean de aplicación. En cuanto a la composición de este comité de evaluación de la innovación, bueno, pues el comité está formado por un comité permanente y un comité temporal. La coordinación y la secretaría técnica de este comité la lleva a cabo la ONT. El comité permanente está formado por miembros de la Organización Nacional de Trasplantes, miembros de la Organización Catalana de Trasplantes, tenemos aquí a Ruth Barrios representándola, y a la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía. Y en cuanto al comité temporal, que actualmente son 32 evaluadores externos que se han seleccionado, bueno, pues por su expertise en cada una de las áreas que nos interesaba contar con estos expertos, ¿no? Hay miembros de grupos de expertos de TPH, de la Red Nacional de Bancos de Cordón, de la Red de Terapias Avanzadas, de REDMO, coordinaciones autonómicas, miembros de comités de ética, de la Asociación Española de Bancos de Tejidos, farmacólogos clínicos, expertos en aféresis y últimamente hemos incorporado también, teniendo en cuenta las nuevas SOJO, como son la leche humana y la microbiota, a expertos de la Asociación Española de Bancos de Leche Humana y también expertos en el ámbito de la microbiota, tanto por la parte clínica como por la parte microbiológica. Decir también que estamos trabajando en que haya un comité conjunto entre la ONT y la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, de la EMS, para evaluar todos aquellos proyectos que podemos considerar que, bueno, que son borderlines o en algunos casos pues, que corresponden al CEICIT en esa primera parte de evaluación del donante y de la obtención, pero que están dedicados posteriormente a que sean medicamentos y, bueno, pues queremos que haya, digamos, un comité conjunto en el que se pueda hablar de este tipo de proyectos. ¿Cuál es el circuito de autorización dentro del CEICIT? Bueno, pues los solicitantes pueden ser variados, como veréis, pueden venir desde las coordinaciones autonómicas de trasplantes, desde la propia Agencia Española del Medicamento, desde laboratorios farmacéuticos, centros de investigación, hospitales, colegios profesionales, incluso los propios investigadores nos llegan a escribir y estas solicitudes llegan a la Secretaría Técnica, desde donde hacemos una primera revisión de la documentación, verificamos que está toda la documentación que consideramos que tiene que estar y seleccionamos los que creemos que son los mejores evaluadores para este proyecto, ¿no? Se les envía esa ficha inicial a los miembros seleccionados para evaluar el proyecto. Siempre contamos con 2 miembros del comité permanente, un miembro al menos del comité temporal que sea experto en el campo y si es un expediente que por su complejidad o por su especificidad consideramos que necesitamos algún miembro más del comité temporal, pues siempre contamos con ellos para facilitarles el trabajo, ¿no? Si hay que meter algún miembro más, pues se mete. Confirmamos primero con ellos en unas primeras 48 horas que no hay conflicto de interés, aunque la Secretaría Técnica lo revisa siempre, de manera que ninguno de los evaluadores sea investigador en el proyecto que se presenta, pero aún así se les consulta y si están disponibles para realizar la evaluación. Una vez que no hay conflicto de interés y ellos dicen que están disponibles para evaluarlo, se les envía toda la documentación a través de la extranet de la ONT para siempre mantener la confidencialidad
y se les determina, se les da un tiempo para evaluar el expediente. Los informes de evaluación nos los envían a la Secretaría Técnica, desde donde hacemos un informe final que se remite tanto al solicitante como a las coordinaciones autonómicas de trasplantes implicadas en las autorizaciones y también a la Comisión Permanente de Trasplantes del Sistema Nacional de Salud. También hay un circuito de consultas porque no solo nos llegan expedientes para evaluar, sino muchas consultas sobre regulatorio, sobre el estado regulatorio, puesto que como el reglamento es relativamente nuevo, pues todavía hay muchas consultas sobre el estado regulatorio de muchas de las células y tejidos humanos que se utilizan para hacer estudios. El circuito, como veis, es muy parecido, lo único que intentamos es que durante las consultas, bueno, pues se tarde mucho menos tiempo en responderlas de lo que hacemos con las evaluaciones de los expedientes. También lo que hacemos desde la ONT es que dejamos colgados estos informes o estas posibles consultas que creemos que pueden ser interesantes para otras coordinaciones autonómicas, para la propia EMS. Las colgamos en la extranet de la ONT para que puedan consultarse, bueno, pues por otras coordinaciones autonómicas. No sé por qué. ¿Cuál es el procedimiento para evaluar? Bueno, como os he comentado antes, las solicitudes de evaluación se envían a la Organización Nacional de Trasplantes a través del mail que veis ahí, innovacion.nt@sanidad.gov.es, y se presenta siempre con un modelo de solicitud, que es un anexo 1 que ahora os mostraré, para que veáis que hemos estado trabajando en los modelos que hay que presentar. Y también tenemos otro anexo 2 donde se viene toda la documentación que debe presentar el solicitante. Bueno, pues dada la complejidad de la evaluación de las solicitudes, los expedientes deben ser resueltos en el plazo máximo de 3 meses, que es lo que contempla el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y adicionalmente en cualquier momento de la evaluación del expediente se puede solicitar nueva documentación al interesado. En caso de que sea preceptivo, la ONT puede remitir ese informe final de evaluación al Comité Permanente de Trasplantes para que emita la autorización correspondiente. Y como os he dicho antes también, pues se envían a todas las coordinaciones autonómicas implicadas. Por ejemplo, si el estudio o el ensayo clínico es multicéntrico, pues se envía a todas las coordinaciones autonómicas que tienen centros participando en ese estudio. La información sobre el expediente y la resolución del mismo queda colgada en la extranet de la ONT y si hay modificaciones que afecten a la autorización, como os ha comentado antes Ruth, si hay cambios relevantes, pues deben remitirse otra vez a la ONT para su evaluación y, en su caso, la autorización con anterioridad al inicio de la actividad si hay esas modificaciones relevantes. También, en caso de que ya haya habido una resolución previa, si vuelve a haber cambios, bueno, pues tienen que volver a remitirlo de nuevo para asegurarnos de que la autorización es correcta. Este es el modelo de anexo 1 que hemos realizado, que como veis, el centro tiene que marcar el tipo de solicitud o el solicitante tiene que marcar el tipo de solicitud por el que consulta a la ONT o el tipo de estudio que está presentando y todos los documentos que aporta. En el anexo 2, que también elaboramos para facilitar las solicitudes, como veis, bueno, pues no está entero, aquí no os lo he puesto entero, pero describimos todos los documentos de carácter administrativo que deben presentar los solicitantes para realizar esa evaluación. Funciones de la Secretaría Técnica, bueno, pues aparte de recepcionar las solicitudes de evaluación, consulta y de revisar la documentación y hacer la admisión a trámite del mismo, hacemos los requerimientos de subsanación de documentación en caso de que haya lugar a que los solicitantes tengan que subsanar. Se elaboran los desistimientos en el caso que ocupase. Se revisa la documentación por parte del comité, se remite la documentación al comité de evaluación, se gestionan todos los trámites del expediente y se hace el informe final remitiéndolo a los solicitantes.
Siempre organizamos también una reunión cuatrimestral y anual para un poco mostrar todos los expedientes evaluados y ver cuál es la situación de todos los expedientes y lo que ha ido sucediendo con todas las solicitudes presentadas. Y aportamos también la documentación a la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial. Para que os hagáis una idea un poco de la actividad que hemos venido desarrollando, en estos 5 meses, de enero a mayo de 2025, ha habido 11 consultas, 2 pertenecientes a coordinaciones autonómicas, 3 a investigadores, han venido también de comités de éticos, de distintas empresas, de la Agencia Española del Medicamento. La mayoría de ellas han sido consultas sobre el marco regulatorio, sobre todo en la parte de microbiota fecal, PRP, membrana amniótica. Bueno, pues porque quizá la entrada de las nuevas SOJO es lo que produce más dudas con el tema regulatorio. Ha habido 4 requisitos de autorización o consulta sobre autorización para hacer determinadas actividades, sobre también un poco el marco regulatorio que tenían que hacer para autorizarse, y una consulta sobre importación. En cuanto a los proyectos de investigación, se han evaluado o están en evaluación actualmente 13 proyectos de ensayos clínicos, 11 han sido en total ensayos clínicos, un protocolo de validación de un dispositivo y uno de un nuevo preparado SOJO. En cuanto a las células y tejidos que implicaban estos estudios, bueno, pues desde terapias avanzadas, secretomas derivados de plaquetas, células mononucleadas de médula ósea, dendríticas, apósitos de membrana amniótica, el uso de PRPs, microbiota fecal, CAR-Ts, sangre de cordón umbilical. También desde el comité de evaluación hemos presentado distintos proyectos para los pilotajes del GAP, 2 de los cuales españoles han sido aceptados. Uno de ellos, que ya os lo ha comentado Marina, el CEPAS-CPRO, que es un equipo de procesamiento celular, y también han aceptado el proyecto Mesénquimo, que es un estudio piloto para evaluar la factibilidad de obtener médula ósea de donantes fallecidos por criterios neurológicos, bueno, pues para producir células mesenquimales estromales. Lo cual creemos que, bueno, pues es un caso de éxito, ¿no?, que hayan admitido proyectos nuestros. En cuanto a las nuevas SOJO, ¿qué otras cosas hemos estado haciendo también desde el Comité de Evaluación de la Innovación? Bueno, pues un poco para conocer el estado actual con las nuevas SOJO, se hizo una encuesta que se envió sobre el estado actual de autorizaciones de los bancos de leche y de las unidades de neonatos. Se mantiene una colaboración muy activa con la sociedad científica, con la Asociación Española de Bancos de Leche Humana, y se ha estado colaborando con el área de promoción de la salud de la Dirección General de Salud Pública en el Ministerio. También hicimos esa misma encuesta a los bancos de microbiota intestinal o unidades de trasplante de microbiota fecal. Mantenemos una colaboración muy estrecha con la EMS y de hecho hemos elaborado un documento de consenso entre la ONT y la Agencia Española del Medicamento sobre el trasplante de microbiota fecal. Y hemos presentado un estudio que se va a emplear para el pilotaje del GAP Pro, que es un estudio del Hospital Clínic de trasplante de microbiota fecal en pacientes con colitis ulcerativa y en el que participan distintos centros españoles. Es un estudio multicéntrico. En cuanto al PRP, al plasma rico en plaquetas, hemos establecido ya un grupo de trabajo para trabajar con el PRP y pretendemos elaborar también un documento de consenso, al igual que hemos elaborado el de microbiota fecal, pues hacer otro, pero con el uso de plasma rico en plaquetas. Por último, deciros que cualquier duda sobre el marco regulatorio de proyectos de investigación, de procedimientos, de qué documentación hay que presentar, del tema de las autorizaciones, o si tenéis dudas con proyectos de investigación, con células y tejidos o productos derivados dentro del marco legislativo actual, bueno, pues podéis escribirnos al correo que veis ahí, innovacion.nt@sanidad.gov.es, y estaremos encantados pues de hacer todo lo posible por resolver vuestras dudas, o si tenéis proyectos que queráis que consideréis que tienen que ser evaluados por el CEICID, pues igualmente estaremos encantados de colaborar con vosotros todo lo posible. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Rebeca, bueno, por poner sobre la mesa este proyecto que comenzamos con mucha ilusión hace año y medio y que se ha convertido en un proyecto importantísimo
para nuestra organización y que nos está sirviendo además para internamente también pilotar la implementación del reglamento. Y bueno, pues ahora mientras vemos si hay alguna pregunta en el chat, yo quiero aprovechar para dar las gracias además a todos los evaluadores, no solo al comité permanente, que lo saben, sino a todos los evaluadores externos que tenemos participando en este comité, porque es un trabajo realmente complejo en muchísimas ocasiones y siempre están disponibles y además aportando su enorme experiencia. Bueno, Marina, no sé si tenemos preguntas o os animo a que aprovechéis, independientemente de que vamos a dejar este webinar disponible, la grabación de lo que se puede oír, porque al principio estábamos conectados y se oía, pero bueno, se oía toda la parte técnica, que intentaremos cortarla para que se oiga solo lo importante. Y de momento no aparece ninguna, no sé si... parece que nadie se anima. La verdad que vamos muy ajustados al tiempo, pero queremos dejar tiempo para que si alguien tiene que hacer alguna pregunta, pues que adelante. Si no, ya sabéis que o bien a través de innovación o directamente a la ONT, pues estaremos encantados de resolver cualquier duda que se haya generado a través de esta webinar. También os doy la palabra a los panelistas. Si queréis hacer alguna pregunta, adelante. Está llamando Amparo, hay un montón de preguntas. Pues no aparecen aquí, Lola. Lola, hay un montón de preguntas. Un momentito, porque a nosotros no nos aparecen. Pues no nos aparecen, Vivi. Menos mal que estás ahí detrás. No nos aparecen a nosotras, ¿no? Lola. Sí. No. Lola, hay un montón de preguntas que nos las va a decir Amparo, por como voy yo allí Muy con bien, ella, ¿vale? fenomenal. Pues mientras, bueno, yo sí que vi, ya la única que podía ver era si iba a quedar disponible esta presentación y que, bueno, pues evidentemente ya la hemos contestado y vamos a dedicar unos minutos, siempre que nuestros panelistas puedan permanecer unos minutos más aquí, para responder aquellas que podamos y las que no dé tiempo, pues como os decía, sabéis que estamos disponibles para contestar más adelante cualquier cuestión. Amparo, Marina, no sé si me oís, si queréis pasarnos alguna pregunta. Un momento, Lola, que Marina está viendo las preguntas. Muchas gracias. No te oímos, Marina. No te oímos. ¿Ahora me oís? Sí, ahora sí. Ahora, un Estamos momentito, recuperando las preguntas y ahora las vamos formulando. Pues un momentito. Pues mientras tanto hago yo una pregunta, si os parece. Sí, venga, para ir rompiendo el hielo. Yo quería preguntar cuánto de frecuente es que se planteen dudas sobre la clasificación regulatoria de determinados preparados. ¿Podéis decir si es la consulta una consulta muy habitual, no es muy habitual, y cuando os hacen esta consulta, con cuánta frecuencia os vais a un marco o a otro? No sé si esto me lo puede contestar. Sí, pues vamos, ¿te refieres dentro del CEICID? Dentro de la actividad que estamos teniendo, dentro del comité, por tener un poco la idea del tipo de consultas que se hacen y del volumen de consultas que se hacen respecto a este tema en particular. Casi todas son del marco regulatorio, sobre todo en cuanto a evaluación de proyectos, bajo qué marco regulatorio. Es decir, tenemos un proyecto de investigación, tenemos que recurrir a la Agencia del Medicamento o tenemos que o se puede evaluar únicamente bajo el marco SOJO o ambos. Entonces, eso, más que preguntas en concreto por el marco regulatorio que aplica una sustancia, es sobre bajo qué marco evaluar un determinado proyecto de investigación. Y ya luego, posteriormente, pues una vez resuelto, se procede a enviar este proyecto. Porque es verdad que nos ha pasado en las dos direcciones, de proyectos que la propia Agencia del Medicamento ha dicho, no, esto lo tiene que evaluar el CEICID, o nosotros decir, no, esto lo tiene que evaluar la agencia, pero la primera parte correspondiente a todo lo que es evaluación, donación y obtención del donante, lo evaluamos aquí. Con lo cual, al final, compartimos en muchísimas ocasiones la evaluación y de ahí el interés que tenemos en consolidar un comité conjunto de evaluación.
Muy bien, yo creo que ya Marina está preparada para haceros las preguntas. ¿Os puedo sugerir que dejéis de compartir pantalla para esta parte? Sí, es exacto. Si cierras tu presentación. Bueno, yo aquí estoy viendo una que si tenemos previsto algún documento de consenso y plazo sobre sueros, colirios autólogos, halogénicos, de sangre total, cordón y de membrana amniótica. Pues sí, efectivamente, este es uno de los temas más candentes. Como sabéis, desde 2013, todo lo que está en relación al plasma rico en plaquetas y colirios, derivados, etcétera, está bajo el marco regulatorio del medicamento, pero en vista del nuevo reglamento SOJO, sí que en reuniones mantenidas con la agencia hemos acordado que vamos a incorporarlo como así dispone el nuevo reglamento al marco regulatorio SOJO, pero evidentemente, igual que hemos hecho con la microbiota, necesitamos un documento de consenso. Máxime cuando además las guías técnicas, que sabéis que se acaba de publicar la guía de sangre y recoge este año todo lo que es relativo al PRP, todas las directrices técnicas lo recoge en esta edición, de la guía de sangre, no ya la sexta edición que saldrá de células y tejidos. Y bueno, pues tenemos que recopilar esta actualización de las guías técnicas, reunir a los expertos, ya hemos hecho una primera reunión para crear un grupo de trabajo y elaborar un documento que permita y que sirva de guía a los investigadores y a a todos aquellos que procesan y que preparan este tipo de productos, pero ya bajo el marco regulatorio SOJO. O sea que sí, evidentemente estamos en ello, pero afortunadamente todavía estamos en el periodo de transición porque es un trabajo ingente. Nos preguntan, Gustavo de Melen, si vamos a poder enviar las presentaciones. En un principio el webinar se ha grabado y lo subiremos a la web de la ONT, pero bueno, preguntaremos a los ponentes si no tienen problemas. En mi caso no lo hay y buscaremos la vía para enviároslas o subirlas en algún link para enviároslas. No hay ningún problema. Sergi Querol nos pregunta que algunas SOJO se transfieren para la manufactura de MTA, si bien no es competente la autoridad SOJO, su manufactura, ¿quién es competente para verificar que el uso y la aplicación de MTA son conformes al consentimiento informado y al, que ya no veo más, y al acuerdo de transferencia? Bueno, sí, este es un tema también muy crítico, Sergi, lo hemos hablado muchas veces, es una pregunta muy importante porque hay un punto, hay un terreno de nadie que hay que definir. También tenemos que tener en cuenta que el paquete Pharma está en revisión y que va a haber también enmiendas al reglamento de terapias avanzadas, igual que y todo lo que le rodea a la regulación del medicamento. Entonces, vamos a ver cómo podemos articular porque probablemente hay puntos ahí de estos aspectos que tú comentas que sí que tengan que ser supervisados por las autoridades SOJO, pero en cualquier caso yo creo que al final lo más importante es la coordinación entre autoridades competentes, porque como ves es que hay puntos que son casi compartidos, entonces vamos a tener que tener una colaboración muy estrecha y afortunadamente ya llevamos mucho tiempo creando esos puentes y creando esos lazos. También nos pregunta que si en el contexto de hoy en qué punto se halla la aplicación clínica de los PRP halogénicos. Pues bueno, como os decía, PRP autólogo, pero bueno, esto no es primicia, porque bueno, no estamos tampoco en las noticias, pero sí que es verdad que todavía no lo tenemos cerrado en un documento como debe ser, ¿no? Pero el acuerdo, digamos, al que estamos llegando con la agencia es, como dispone el reglamento, es autólogo es SOJO y PRP halogénico es SOJO. Siempre habrá que definir si en el momento de realización pooling, o sea, si no es solamente un receptor, podemos tener ahí alguna objeción por parte del mundo de medicamentos, pero como os digo, nada de esto está cerrado. Lo que sabemos es autólogo SOJO y halogénico, un receptor SOJO. Jesús Fernández Sojo nos dice: buenas tardes, fantástica sesión con buenas presentaciones. Soy director del Servicio de Terapia Celular y Banco de Cordón de Barcelona. En ocasiones los establecimientos de células podemos suministrar a la industria material de partida para la fabricación de medicamentos de terapias avanzadas, como por ejemplo leucoféresis. En el caso de la innovación significativa de este
preparado, solicitaremos la aprobación del nuevo preparado SOHO siguiendo la metodología GAP. En el caso de la autoridad SOHO, que la autoridad SOHO requiera unos requisitos distintos que el fabricante receptor del material de partida, ¿qué prevalecerá? Por ejemplo, que ante un cambio de autoridad lo considere de bajo riesgo, una validación sea suficiente y un fabricante lo considera de moderado riesgo y pida un ejemplo de estudios in vitro. ¿Cómo se deberá proceder? Perdonar que se mueve la pantalla. No sé si Jaime o Ruth también quieren opinar al respecto. Yo creo que es un ejemplo más de la importantísima colaboración, pero... ¿Es conocedora la industria farmacéutica de esta nueva metodología de autorización de preparados SOHO? Qué buena pregunta. Y a ver, aquí sois más expertos quizá vosotros, pero a pesar de que estoy de acuerdo que lo fundamental es que haya coordinación entre las diferentes autoridades competentes, supongo que la fase inicial de generación de obtención, digamos, que tiene que ver más con la regulación SOHO, irá por los requerimientos del reglamento SOHO, y si después hay alguna cosa que el fabricante de terapia avanzada exige por encima de eso, yo entiendo que tiene que ver más con una relación de acuerdo de calidad entre esas partes, pero fuera de lo que es la autorización. O sea, no creo que el fabricante pueda exigir unos niveles de calidad por encima de lo que el reglamento pide. Sí, yo creo... Ah, no, perdona, Lola. Vale. No, adelante. No, que hay que tener en cuenta pues eso, que coexisten los dos sistemas de autorización, pero que hasta que las células llegan al laboratorio farmacéutico, toda esa primera parte es SOHO, con lo cual tiene que cumplir todos los requisitos y todas las autorizaciones establecidos en la normativa SOHO, y a partir de que empieza la fabricación del medicamento de terapia avanzada, pues ya la industria y la Agencia Española del Medicamento o la agencia competente, si el medicamento se fabrica fuera de España, ya pondrá sus estándares, pero también la compañía farmacéutica se tiene que cumplir o tiene que hacer que se cumpla y verificar la parte SOHO y luego lo que establezca su autoridad competente, pero está claro que la coordinación y con la Agencia Española de Medicamentos es básico, y esto es algo que también incide el GAP Pro, que nos tenemos que entender, porque al final es que estamos condenados a entendernos. Gustavo Melen pregunta que laboratorios y importadores con MIA que trabajan con medicamentos de terapia avanzada necesitan también acreditación SOHO. Todos los establecimientos importadores necesitan autorización como establecimiento importador, que es una autorización específica que recoge todos los requisitos de un establecimiento, pero unas disposiciones adicionales dentro del reglamento. O sea que sí que se necesitará autorización. Y José Antonio García Arce nos pregunta varias cosas. Muchas felicidades y gracias. Sobre los documentos de consenso de PRP y leche materna, ¿tienen plazos? También nos pregunta si tenemos previsto algún documento de consenso y plazos sobre el suero, colirios autólogos y halogénicos de sangre total y de cordón y de membrana amniótica. A ver, el plazo nos lo pone el propio reglamento. En cuanto el reglamento sea de aplicación, pues debemos estar preparados y en ese sentido vamos trabajando a la máxima celeridad, pero ese sería el único plazo definitivo, ¿no? Mientras tanto, vamos a intentar que el periodo de transición sea el más corto posible por el bien de todas las partes, claro. Y nada más, no hay más preguntas, no sé si alguien más. Todas buenísimas. Yo me he quedado con la duda de si el mundo del medicamento conoce la metodología GAP, que, a ver, yo creo que, no, seguro que sí, ¿no? Yo sé que son conocedores del proyecto y, de hecho, bueno, pues GAP incorpora muchos conceptos del mundo farma al mundo SOHO, lo cual nos va a dar una ventaja fundamental a todos, ¿no? Y tenemos mucho que aprender todos, ¿no? Unos de otros. Yo creo que puede ser una cooperación muy interesante. Hay una pregunta de Elena Vuelta. Teniendo en cuenta el contenido tan técnico de los dosieres de autorización de proceso, ¿hay alguna idea de cómo reforzar los servicios de inspección actuales y a las coordinaciones? Marina, esta la puedes contestar tú. Bueno, nuestra idea es hacer más webinar y yo creo que sí que
tenemos que trabajar más en ello para que llegue. Los servicios de inspección están muy puestos, ¿eh? Y están haciendo muchos. Es muy interesante hacer el curso del 6-ojo que os hemos ofrecido hacer, porque hay un módulo solo de autorización y yo creo que además es para autoridades competentes, con lo cual es muy ad hoc y para inspectores y asesores. Ruth lo puede explicar un poco mejor si quiere, pero yo creo que es yo lo he hecho y me parece, vamos, y os lo ofrecimos. Creo que es muy interesante apuntarse a ese curso porque además está enfocado para las autoridades competentes. Entonces, pues muy ad hoc a tu pregunta. No sé si Ruth quiere añadir algo. Sí, no, eso suele decir que es un curso que está financiado por la Comisión Europea, que también el proyecto está liderado por la autoridad competente de Italia, tanto de sangre como de tejidos, que tiene principalmente tres módulos, uno de inspección, otro de vigilancia y otro específico de preparados, y que además, aunque este año es la segunda edición y aunque se preveía que era la última, lo que ha dicho la Comisión Europea es que se va a prorrogar. No sé si será exactamente el mismo, no sé por qué tienen que sacar una nueva convocatoria, pero que va a seguir, porque uno de los elementos clave que incluye también el reglamento es que la Comisión Europea tiene la obligación de facilitar formación a los inspectores y a las autoridades competentes de los Estados miembros, con lo cual entiendo que, teniendo en cuenta esta premisa, que tiene que continuar la formación. Y además, perdón, y eso por acabar, que cuando acabe en julio este último módulo presencial, después con todo el material elaborado y utilizado para la formación, se va a crear un dossier que se va a distribuir a todas las autoridades competentes y va a ser público porque también se pretende que sirva como de formación de formadores. Sí, además yo creo que hay más ideas de proyectos enfocados a la formación en este área y además adaptados a las realidades de los países. Entonces, yo creo, Elena, que sí que se va a hacer poco a poco. Bueno, pues también hay prevista una convocatoria para las sociedades científicas, también por parte de la Comisión a finales de año. O sea, que también que aquí la formación es para todos. Sí. Marina, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, se están añadiendo más preguntas. El curso de capacitación para inspectores está abierto para gente de fuera de Europa. ¿Podrán facilitar el link? No, es para las autoridades competentes europeas, pero nosotros sí tenemos un curso a nivel nacional de inspectores y se dan todos estos temas en España y es online, o sea que sí que os podéis, al de Europa para autoridades competentes no, pero el de inspectores y autorización que financia la ONT yo creo que sí que os podéis apuntar. Aparece en la web de la Organización Nacional de Trasplantes y es online. Antoni Gaya Puig pregunta: buenas tardes y enhorabuena por las presentaciones. Así como el PRP halogénico está previsto que pase a un medicamento a preparados ojo, ¿sucederá lo mismo con las vesículas extracelulares derivadas de plaquetas o células? Gracias. Bueno, se puede, esto es alguna consulta que nos ha llegado y bueno, pues por el ámbito, por la definición del ámbito del reglamento sí que también estaría contemplado. Lo que pasa que todavía no nos hemos puesto a trabajar sobre esta materia, pero sí, sería previsible. Marina, yo creo que sí. Sí, ya hemos terminado, ya no hay ninguna pregunta más. Pero, muy bien. Bueno, pues a ver, yo quería dar las gracias a todos los que os habéis conectado y que independientemente de que es verdad que nosotros en Europa vamos, bueno, muy marcados por este nuevo reglamento y por eso estamos en todo este desarrollo, pero creo que son modelos que independientemente del marco regulatorio, y hablo ya para todos los países de la red Consejo, que se pueden aplicar a nivel internacional y por este motivo pues será el hacer este webinar con esta extensión, no limitado solamente a nuestro territorio. Así que muchísimas gracias a los panelistas por vuestras excelentes exposiciones, porque la verdad que siempre es un lujo contar con todos vosotros, y muchísimas gracias a los asistentes y seguimos a vuestra disposición para cualquier cuestión que pueda surgir en el futuro. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Un momento, que hay una última pregunta. Los cursos de la web de la ONT están en el apartado de información a ciudadano o información.
Ahí aparecen todos los cursos. Muchas gracias. Muchas gracias.